Muy bien, Dios les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a la clase número 3 de su curso Introducción al Nuevo Testamento. Vamos a esperar que los demás hermanos conecten sus cámaras, por favor. ¿Cómo les fue con sus tareas? Cuéntenme. Debían de ver el Imperio Romano, el video del Imperio Romano, y también ver si desean nuevamente lo que es el Imperio. No, el Imperio no. La caída de Jerusalén. ¿Se recuerdan lo que pasó en los años 70? Hacer un resumen de ambos videos, 5 líneas máximo y 5 líneas mínimo, y hacer un cuestionario con sus respuestas. Amén, hermano. Ujú. Muy bien. Lo Hermano, entregaron a yo ya me pasé hice como 10 líneas, hermano, está mal. No, está bien, hermano. Todo es que sea un comentario suyo y no vaya a ser copiado de internet, porque entonces ahí sí, el No, juicio. hermano, el juicio vendrá, hermano. Muy bien, que sea comentario de ustedes, opinión de ustedes, ahí sí no hay ningún problema conmigo. Yo les digo, háganme un resumen con sus propias palabras de tal. Entonces yo espero escucharles, ¿verdad? A escucharles, ¿verdad? De su mano, ¿verdad? De su cabeza, decir tal cosa. Pero copian y pegan de Google, ¿verdad? Alguna cosa y palabras que ustedes no es que no la conocen, sino que no la aplican en su vocabulario normalmente, entonces como que no, ¿verdad? Lo que quiero que ustedes vayan aprendiendo. Entonces, en las 2 clases anteriores no había podido estar en mi oficina y ahora sí, aquí estoy ya con la libertad de poder dar clases. Estuve intentando hace un momento, por eso no iniciaba en la plataforma juntar estos diccionarios que les acabo de enviar en WhatsApp, en grupo de WhatsApp. Como son muy pesados, en la plataforma me la puso, pero muy lenta. Entonces, y como es así el drive, ¿verdad? En la nube, mejor los eliminé. La opción de descargarlas porque me ocasionaba mucho espacio, entonces decidí mejor mandárselos por WhatsApp. Ustedes al terminar la clase descargan el archivo. Son 4 documentos que les acabo de enviar. Eh, Vamos a ver, les mandé el primero que es el diccionario ilustrado según Wilton Nelson. También el diccionario teológico ilustrado, ese es muy bueno. Yo comúnmente lo uso. También Diccionario Bíblico Ilustrado de la Biblioteca Mundo Hispano, muy bueno, me sirvió mucho para mi tesis de maestría y doctorado. Y el Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia, mis respetos. Todos esos 4 libros son muy buenos. Les mencioné la vez pasada de que es bueno que ustedes mantengan separado, ¿verdad? En una carpeta, el curso de Antiguo Testamento y todos los libros, tareas que hicieron de cada curso, manténgalos así agrupados para que puedan tener bien documentado todo su estudio. Si ustedes desean, pueden imprimirlos así en folletos o en libros, o si no, guardar su biblioteca virtual, ¿verdad? Yo tengo alrededor de 2.500 aproximadamente libros virtuales que los tengo ahí de consulta, y la otra parte, pues los tengo aquí atrás. Tengo el casi 70% de mis libros y los otros todavía los tengo en Guate. No los he podido traer aquí al Petén porque ya no tengo mucho espacio, pero quiero mostrarles lo que es mi biblioteca, pero particularmente un libro que para mí tiene mucho significado y, y probablemente a ustedes les vaya a gustar. Muy bien. Es esto. No sé si ustedes, bueno, de hecho, como están iniciando su estudio teológico, creo que en bachillerato van a ver
el curso de bibliología, el curso de la Biblia como tal. En la historia moderna se sabe de la primera Biblia que se imprimió, según la imprenta de Gutenberg. ¿Se recuerdan? La primera imprenta y que fue la primera Biblia que se imprimió en papel y que era conocida como la Biblia del Oso. La Biblia del Oso, es una Biblia histórica. Resulta ser que en Europa estaba la persecución siempre del cristianismo y que no la producción de Biblias. Entonces tuvieron la magnífica idea de quitarle en la portada la Santa Biblia y cambiarle la portada por un oso con un recipiente de miel, por tal de decir de que lo que había ahí eran historietas, ¿verdad? Eran cuentos, para con esto desviar la atención de los oficiales para que pudieran siempre la distribución de las Biblias. Entonces, cuando la Reforma Protestante cumplió sus 500 años, la Sociedad la Sociedad Bíblica de Guatemala mandó a reproducir 500 ejemplares en toda Latinoamérica de la Biblia del Oso. 500 ejemplares de la Biblia del Oso. Una copia de copias de la Biblia del Oso. Entonces les presento la copia número 467 de la Biblia del Oso. Esta es, no sé si se logra distinguir allí, pueden ver lo que es un oso agarrando miel de un árbol. Más o menos así era la portada que se utilizó en aquel entonces como la denominada Biblia de los, y se las voy a mostrar. Su empaque es, es calidad. No sé si se logra distinguir el oso agarrando eh, miel, ¿verdad? De un panal que está en un árbol. Esta es la ejemplar número 467 y eh, esta es la Biblia del oso. Esta Biblia se la regalaron al obispo Mario Galindo, el pasado supervisor general, perdón, supervisor nacional de Guatemala, y los hijos de él me la donaron. Los Galindo, después del fallecimiento del obispo Galindo, me la obsequiaron juntamente con unas Biblias, ¿verdad? No sé si se ven, la primera sección y la segunda sección son Biblias del hermano Mario, y ellos también donaron la biblioteca del hermano Mario al seminario de la iglesia. Son aproximadamente 500 libros de teología que el hermano tenía y los donaron para el seminario. Tenemos ahí listo para armar una biblioteca. Pero las Biblias de él, esas me las donaron a mí. Entonces yo las tengo aquí en mi librera. Esta, eh, esta Biblia, de la Biblia del Oso, está escrita en el idioma latín. Entonces, en una parte está en el idioma latín y la otra parte está en el idioma español. Entonces, solo porque ustedes no han estudiado todavía los idiomas bíblicos y otras cosas, no les leo, no porque si no, con gusto. Les leería en español. Pero sí, ahí está el asunto, es muy bonito. Tiene un valor bastante significativo para mí, que soy teólogo, y que haya sido, ¿verdad?, de un regalo
del obispo Galindo para mi biblioteca. Eso se las quería mencionar. Muy bien, aparte de otros libros, ¿verdad? Hay libros de la Biblia católica muy buenos, ilustrados para consultas y otros que, vamos a ver, ahí sigue para arriba, ¿verdad? Los primeros dos segmentos, los de arriba y los de abajo, todos estos son donados de parte de la familia Galindo. Bueno, hoy sí, iniciamos, mis hermanos, con la clase del día de hoy. Me comentan, por favor, si se puede apreciar bien la pantalla. Sí, Sí, hermano. hermano. Muy bien, Sí, hermano. Sí, hermano. Sí se aprecia bien, hermano. muy bien, gracias. Entonces, en la unidad número 3 vamos a ver lo que son las personalidades que resaltan en el Nuevo Testamento sobre la iglesia primitiva y las doctrinas básicas generales que se mencionan en resumen en el Nuevo Testamento. Esperamos cubrir en un buen tiempo estos tres importantes temas. Primero empezamos con la vida de Jesucristo. Pues como ustedes saben, el asunto de la redención de la humanidad era necesario por medio de Jesucristo y ese es el personaje principal o importante de toda la Biblia. Y particularmente en el Nuevo Testamento que se relata completamente su vida, su ministerio y todo el resto de denominaciones, ¿verdad? Y descripciones en cuanto a su vida y ministerio y enseñanzas. Entonces, vamos a detallar un poco sobre su naturaleza humana en la teología bíblica. Hay una palabra que define la naturaleza humana de Dios. Esto se le conoce como la epifanía. ¿Verdad? La epifanía es una manifestación pública de Dios hacia los hombres. Entonces, Dios, siendo un ser divino, nace en su segunda persona de la Trinidad como un humano. Entonces, Jesús vino a ser 100% Dios y 100% humano. Eso quiere decir que no fue una fusión, ¿verdad?, de la naturaleza divina o el gen divino con el gen divino del Espíritu Santo con el gen de la naturaleza humana de María, se unieron y creó una fusión. No, eso no es así. Es completamente que Jesús, estando en la tierra, fue 100% hombre y 100% Dios. Tenía las cualidades divinas como Dios. ¿Se recuerdan cuando tuvo su transfiguración, las sanidades, los milagros, los prodigios, las señales y todo, ¿verdad? Su resurrección? Eso fue obra divina, no fue obra humana. Y en cuanto a su naturaleza humana, por ser hombre como tal, pues entonces tenía sueño, dormía, hacía sus necesidades fisiológicas, como también eh, comía, ¿verdad? Por ejemplo, se vestía, se bañaba, como cualquiera de nosotros que somos humanos. Entonces, allí se describe completamente lo que es su naturaleza. Entonces, Jesús vivió en una sociedad judía que se guiaba directamente por el Antiguo Testamento, porque acuérdense que todavía no había venido el nuevo pacto, y que básicamente se hallaba bajo la influencia de la interpretación de los fariseos en cuanto a la ley. Y los judíos vivían en una expectación de grandes acontecimientos. Estaban oprimidos por quienes, por los romanos, pero también estaban vigorosamente convencidos de que el Mesías vendría pronto. En ese sentido, pues Jesús nace en Belén
según Miqueas, capítulo 5 y versículo 2, pueblo al cual los recién casados, José y María, habían sido llamados por el edicto del emperador Augusto César. Y así fue como se cumplió la profecía, en la que todos, o sea, los adultos debían de empadronarse en la ciudad donde habían nacido. Entonces, por eso es que María y José fueron a Belén. Y estando ahí en Belén fue que Jesús nace, en cumplimiento a las profecías de Miqueas 5:2. Que no se le olvide, ¿verdad? Acuérdense, cuando yo les digo eso, no se les olvide o hago mucho énfasis, es que probablemente sea pregunta de examen. En cuanto a los primeros años, pues se sabe acerca de 5 sucesos que ocurrieron en la niñez de Jesús. Primero, fue circuncidado y se le puso nombre cuando cumplió 8 días de haber nacido, según Lucas capítulo 2 y versículo 21. También fue presentado en el templo, redimido mediante el pago de una ofrenda de 5 siclos. María ofreció para su purificación la ofrenda de los pobres, según Levítico capítulo 12 y versículo 8. En aquellas circunstancias dieron testimonio de la misión de Jesús 2 piadosos personajes, Simeón y Ana. Eso está detallado en Lucas capítulo 2 y versículo 24. En ese caso, María dio la ofrenda de los pobres, porque cada vez que se ofrecía algún sacrificio de agradecimiento o de purificación, se daba conforme a la posibilidad económica de la persona. Si era un rico, pues debía de dar 2 o 3 ovejas, ¿verdad? Si era un medio rico, pues entonces eran corderitos. Pero si alguien realmente estaba pobre y no tenía absolutamente nada, ¿verdad? Entonces debía de dar 2 palomas, 2 palominos. Eso quiere decir que la persona se estaba identificando con bastantes escasez. Entonces, detallamos nosotros que el nacimiento de Jesucristo fue bastante pobre porque nació en un establo donde ellos no tenían, ¿verdad?, para un lugar apropiado para pasar esa noche, y el mesón ya estaba lleno, es decir, el hotel, ¿verdad?, ya estaba lleno. Entonces ellos estaban de escasos recursos y María pues demuestra, ¿no?, en el pago de la purificación al momento de la presentación conforme a la ley de Moisés, ¿verdad? Cuando una persona se acercara, entonces debía de hacerlo según sus posibilidades económicas. Y María dio lo que tenía en cuanto a ello. También se originó la visita de los Reyes Magos. Según Mateo capítulo 2 y versículo 2, en ningún momento apareció en Jerusalén, ¿verdad? Perdón, en algún momento apareció en Jerusalén esa visita de esos magos, y ya en el capítulo 2 pues describe todo el relato, ¿no? De cuando ellos llegaron, fueron ante Herodes y anunciaron que había nacido, ¿no? Lo que es el Salvador de los judíos. También en el punto número 4 sería: Dios le ordenó a José que huyera a Egipto con su familia. Herodes había ordenado la ejecución de todos los niños menores de 2 años que hubiera en Belén y en sus alrededores. Pronto murió Herodes y Dios indicó a José que regresara a Nazaret y debía de que Jesús creciera en Nazaret, porque según las profecías dadas por los profetas, que a él lo iban a llamar Jesús de Nazaret, que había crecido allí en Nazaret. Por eso es que era necesario, ¿verdad?, para que se cumpliera cada una de las profecías dadas de Jesús. Y en el último punto, pues el viaje de Jesús con sus padres al templo cuando tenía 12 años de edad, según Lucas capítulo 2 y versículo 41, donde Jesús no se perdió, como algunos dicen, ¿no? Jesús se perdió. No, él no se perdió, él estaba ubicado, él sabía dónde estaba, y él pues fue a practicar en la sinagoga juntamente con los ancianos, ¿verdad?, y fariseos que estaban en ese entonces. Y él, pues la Biblia no menciona
sobre qué temas básicamente dialogaron, pero que sí menciona que ellos se maravillaran de saber la sabiduría que él tenía al tocar algún tema en especial. Entonces, ¿hay algún comentario con estos acontecimientos de la vida de Jesús? Ya de allí no se menciona nada en la Biblia de la vida de Jesucristo en cuanto a su niñez y su adolescencia y juventud hasta el inicio de su ministerio a los 30 años. Son 5 únicamente acontecimientos que se describen en Jesucristo. Detallo aquí para que dialoguemos. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ven, hermano, a mí me Sí. genera una curiosidad por ahí, Ujú. el de cómo fue posible que los magos sabían que había nacido el rey, o cómo se enteraron, ¿va? Pues Llegaron hasta ellos, Herodes, ¿va? Y prácticamente, sí, ellos sabían lo curioso de que algunos evangelios le llaman magos y otro evangelio le llama pastores. Entonces, había sido dada también una profecía diciendo de que al momento de que naciera el Salvador se iba a iluminar una estrella en Belén. Entonces ellos, me imagino que se encontraban en algún lugar y ellos vieron, ¿verdad? Esa estrella, así como la vemos unos en la tele, en los libros, ¿verdad? La figurita de que estaba la gran estrella y ellos dijeron, esa es la estrella de que nació el Salvador, entonces vamos a ir a rendirle tributo y cada uno de ellos llevaba una ofrenda, ¿verdad? Especial, porque eso es lo que hacían. Cuando nacía el hijo de un rey, que le eran como el príncipe, entonces ellos sabían que pronto ese príncipe se iba a convertir en rey y le llevaban ofrendas para que las recibieran y la atendieran los niños. Entonces esa tradición la seguían ellos y dijeron, ha nacido un Salvador y venimos a traerles estos presentes, ¿no? Entonces fueron primero ante Herodes pensando ellos que Herodes iba a decir, ah, sí, es mi hijo o es el hijo de otro y yo lo voy a llevar. Pero Herodes se quedó con los ojos parados y boca abierta de que había nacido Salvador y qué Salvador, ¿verdad? Entonces él empezó a investigar y dijo, miren, nosotros vemos la estrella en Belén. Ustedes saben, ¿verdad? Del que nació ahí en Belén. No, pero por favor, les dijo Herodes, vayan y si lo encuentran, por favor, cuando regresen, díganme dónde nació para que yo vaya y también le rinda tributo, le rinda honor. No era eso, él lo quería ir a matarlo, ¿va? Porque con eso él aseguraba siempre el trono. Pero dice en el relato bíblico, recuerdo, no lo he leído ahorita, pero recuerdo que el Espíritu les indicó a los magos que no se regresaran donde mismo, sino que se fueran por otro lugar para que ya no fueran a informarle a Herodes lo que había pasado. Entonces ya Herodes esperó un tiempo y como vio que nunca regresaban, entonces dio un edicto de que todos los niños que habían nacido ahí en Belén y en sus alrededores, que tuvieran 2 años o menos, que los mataran. Con esto Herodes estaría, como quien dice, asegurando de que no que si había nacido un Salvador, era preferible eliminarlo de una vez y no enfrentarse con él más adelante, ¿va? Así fue el asunto de la matanza de los niños ahí en Belén. O sea que murieron muchos niños pensando de que iban a en el nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? Lamentablemente. ¿Estamos bien? Muy bien. Sigamos, pues. amén. El inicio de su ministerio, pues ustedes saben que cuando Jesús cumplió 30 años, pues fue a encontrarse con Juan para ser bautizado. Y el Espíritu llevó a Jesús de inmediato al desierto para que se enfrentara a las tentaciones del diablo, según Mateo capítulo 4.
y en Marcos capítulo 1 y en Lucas capítulo 4. Lo que ustedes ven ahí en la figura de la parte derecha son las 3 tentaciones de Jesús en el desierto. Está que esas piedras se convirtieran ¿en qué? En pan. Muy bien. Y luego lo llevó, ¿verdad?, al atrio del templo y le dijo, lánzate de ahí porque escrito está, ¿qué cosa? A sus ángeles mandará para que Cerca de ti para que te guarde. Para defenderte. Y por último, ¿verdad?, le mostró reinos, palacios y todo el resto. Todo esto te daré si postrados me adorares. Y Jesús le dijo que solo a Dios había que servir. Y fíjense que con esta última tentación, miren, otros detalles que podemos enmarcar con estas tentaciones era de que el diablo en las 3 tentaciones, él menciona la Biblia. Él menciona la Biblia cuando dice, convierte estas piedras en pan porque escrito está, ¿verdad? Y menciona, ¿no? Que no solo, permítanme, vamos a leer. Vamos a sacar esta Biblia y vamos a detallar, porque y quiero hacer esta referencia en la tercera tentación, porque probablemente hagamos un ejercicio ahorita de interpretación bíblica. Leamos, por favor, todos, vayamos a Mateo capítulo 4. Y también la otra está en Marcos capítulo 1. y Juan 1:19. Y en Lucas capítulo 4. Vamos a ver. Esas 3 citas bíblicas de Mateo, Lucas y Marcos. Sí, ahí estamos. Si pueden darse cuenta, el relato de Mateo y de Lucas coincide muchísimo con respecto a las tentaciones de Jesús, pero en el libro de Marcos solamente que estuvo en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Eso dice nada más el Evangelio de Marcos y no menciona cuáles fueron las tentaciones de Jesús. Pero Mateo y también Lucas sí detallan de qué se trataron esas tentaciones. Cuando reciban el curso de Evangelios Sinópticos, van a poder comprender mejor por qué es que un evangelio dice una cosa y en otros evangelios amplían o dicen cosas diferentes. Pero no es porque se contradigan, es por nociones de los evangelistas al momento de escribir. Entonces leamos, dice Mateo capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. O sea que eso es normal que una persona después de buscar al Espíritu de Dios o decirle o tener una búsqueda espiritual, mejor dicho,
en oración y ayuno, después vienen las tentaciones o después vienen o se agravan los problemas. Eso es normal, a Jesús le pasó. Dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, si eres hijo, o sea, era una provocación, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. ¿En qué se lo llevó? No describe, solo dice lo llevó hasta allá. Si se fueron caminando y conversando en el camino, son cosas que uno como que queda en la imaginación, ¿verdad? Pero dice, el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, otra provocación, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿En dónde es que está escrito este texto? Salmo 91. Y nosotros usamos este salmo como que para agarrar fuerzas espirituales y reprender al diablo y sus demonios, ¿no? Y cuando estamos en la noche y nos gobierna la oscuridad, leemos el Salmo 91 como que para agarrar fuerzas, ¿verdad? No sé si a ustedes les ha pasado, seguramente sí. Y ahora resulta aquí que el mismo diablo agarra el Salmo 91 también para usarlo a su conveniencia. Y viene Jesús le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. El diablo tenía razón al decirle todo esto que yo te estoy mostrando, los reinos, los reyes, palacios, todo esto yo te voy a dar si me adores, es porque cuando Adán y Eva cometieron el pecado de la desobediencia, el diablo le arrebató la administración y el gobierno de la creación a Adán y a Eva. Entonces, el diablo es como que el dueño, ¿no? El gobierno satánico es el que dirige todos estos reinos que él le muestra. Él tenía razón. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y de aquí vinieron ángeles y le servían a Jesús. Esto quiere decir, mis hermanos, que el diablo también sabe de Biblia y él la toma, ¿verdad?, para su favor. Y Jesús, de una manera muy sabia, él viene y le contesta al diablo, ¿no? Conforme a lo que está escrito, como que Jesús sabe la autoridad que tienen las escrituras y se sujeta a ellas, y como él vino a cumplir, pues entonces él respondía de esta forma. ¿No creen ustedes que Jesús, al tener el encuentro con el diablo en estas tentaciones, se pudo haber dado una pelea? ¿Verdad? Tú eres el que se reveló en el cielo, ¿verdad? Y que Jesús se haya puesto como que en conflicto y en pelea y empezaran ahí una guerra entre Jesús y el diablo, por cuanto no, ¿verdad? Después de haber ocurrido como que la rebelión en los cielos y que hayan tenido un encuentro así y que se haya tratado de una forma amistosa. Es bastante cosa de qué estudiar en esta parte de la Biblia, el encuentro que él haya tenido con el diablo. La Biblia no dice que pelearon, sino que fue tentado y Jesús, tal vez no de una manera cordial, pero él dice, ¿verdad? Esto y esto dice la Biblia y esto es lo que yo voy a hacer. Pero bueno, ese ejercicio estuvo muy, muy bueno. Y Lucas también menciona casi lo mismo. En el capítulo 4, dice Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, es decir, porque lo habían bautizado y fue llevado por el Espíritu al desierto
por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esa piedra que se convierta en pan. Di a esa piedra que se convierta en pan. Lucas dice que era una piedra la que estaba ahí. Pero Mateo dice, dile a estas piedras. Es decir, habían muchas. Detalles, ¿no? Y Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Según Mateo, la tercera tentación que tuvo Jesús fue la de los reinos, ¿no? Pero Lucas dice lo contrario, diciendo la segunda tentación fue la de los reinos y la tercera fue cuando Jesús llevado al pináculo. ¿Ya se dieron cuenta? Sí. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Entonces, ¿por qué es que en un evangelio dice una cosa y en el otro evangelio el orden es diferente? Pues dice prácticamente lo mismo. En algunas usa palabras diferentes, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Y podemos hablar aquí del factor común, el orden de los factores. ¿Qué sigue después de esa frase? Estudiando sobre No las te ciencias preocupes. matemáticas. El El orden orden de los factores. Ajá. es lo mismo, 1 más 2 más 3, ¿verdad? Es 6 a que 3 más 1 más 2. O sea, eso no cambia el contenido como tal, ¿verdad? Pero sí el gran significado y encuentro que tuvieron estos dos personajes que tuvieron ese encuentro allí en el desierto. Bueno, veamos por favor esta otra figura que está al lado izquierdo. ¿Qué pueden apreciar allí, mis hermanos? El El bautismo, bautismo de Jesús. ¿Quién lo está bautizando? Juan. Juan. Muy bien. Esta fotografía ilustra uno de los momentos más importantes para describir la existencia de la Trinidad. Nosotros sabemos y conocemos desde el Antiguo Testamento que los tres se han manifestado y que han operado de una manera unánime, en unidad y de una manera poderosa, pero aquí es la primera vez que se dan a conocer públicamente los tres, la Trinidad. Veamos dónde está la primera persona de la Trinidad en ese acontecimiento. ¿En dónde está? Es el que está hablando. Este es mi hijo amado. Es el que está hablando. Este es mi Hijo amado en quien yo tengo contentamiento. La tercera persona de la Trinidad, ¿en dónde se encuentra ahí? Es la paloma, el Espíritu Es el Santo. Espíritu Santo, ¿verdad? Manifestándose, ¿verdad? En forma de paloma. Eso se llama, ¿cómo les dije en un principio? La Trinidad. No. Palominos, ¿Cómo? palominos creo que dijo. No. ¿No? Cuando un objeto o un animal, ¿verdad? Es tomado de una forma divino para manifestarse, ¿verdad? Para que Dios toma para manifestar su poder. ¿Cómo dijo? Epafito. No, me olvidé. Epifanía. Epifanía.
La Epifanía, así mero. La Epifanía. Entonces, toma forma de paloma. No es que el Espíritu Santo sea una paloma, ¿verdad? No es que él sea un animal y que ande. No, él toma forma de una paloma y se manifiesta así. Y la segunda persona de la Trinidad, ¿en dónde está? Es Jesucristo. Que está siendo bautizado. Entonces, si no lo habían analizado de esa forma, ya lo saben. Ya les armé aquí su bosquejo para el domingo, ¿ah? En ese momento están la Trinidad en un solo acontecimiento. Muy bien. ¿Algún comentario de esto, mis hermanos? ¿No? ¿Seguimos? Muy bien. Su ministerio en Judea. Pues solo Juan describe este periodo de la vida de Jesús. Juan y Andrés fueron los primeros que lo siguieron. Pedro se convirtió en seguidor de Cristo como resultado del testimonio de su hermano. El cuarto seguidor fue Felipe. Cuando Jesús lo llamó, obedeció inmediatamente. Felipe trajo a Natanael, es decir, a Bartolomé, ante Cristo, y también se unió al grupo. En conformidad con los discípulos de Juan el Bautista, se da en Judea cuando hubo un pequeño inconveniente, ¿verdad?, entre los discípulos de Jesús y los discípulos de Juan el Bautista. Eso se da en Judea. Ustedes que ya vieron la geografía bíblica, ¿verdad?, ya saben en qué parte estamos detallando esto. Luego su ministerio en Galilea. Capernaum parece que fue su centro de operaciones, de donde Jesús se desarrolló en mucha parte de su ministerio. El pueblo aclamó sus milagros y también su enseñanza ahí en Galilea. Escogió a 12 de sus discípulos quienes habrían de llevar delante de manera oficial su ministerio. Por eso le llamaban los Galileos. Eran porque todos estaban o pertenecían al territorio de Galilea. Luego fue allí donde tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a un monte y allí les manifestó su gloria celestial, es decir, la transfiguración. Le presentaron a una mujer allí en Galilea que había sido sorprendida en adulterio y él cambió totalmente el incidente contra ellos, según Juan 8, versículo 1 al 11. Se recuerdan, ¿verdad? Cuando Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Primera piedra. Luego su ministerio en Perea, tiempo en que Jesús visitó Betania y el hogar de Lázaro, María y Marta. También ahí en Perea fue que envió a los 70 y los mandó de 2 en 2. Volvió a enseñar principalmente en parábolas, allí en Perea. Y ahí fue donde se dispuso ir a Jerusalén para luego morir, según Juan 11, 54 al 57. Los últimos días de Jesús, pues asistió a una fiesta en Jericó, en el hogar de Simón el leproso, donde María lo ungió con costosos perfumes y le limpió los pies con sus cabellos. Al siguiente día, que era domingo, montó en un pollino y entró en Jerusalén, según Juan 12. Esa noche Jesús y los 12 apóstoles regresaron a Betania, según Mateo capítulo 21, versículo 1 al 9. En la tradición romana, ese domingo es el que le llaman el Domingo de Ramos, ¿verdad? Para hacer referencia de que Jesús entró a Jerusalén y que todos en el camino, ¿verdad?, le llevaban ramos y le tendían ahí cosas muy hermosas en el camino.
Entonces entramos en la semana de la pasión de Cristo. La pasión, cuando escuchen ustedes el nombre de la pasión de Cristo, está hablando desde el momento en que él entra a Jerusalén, por así decirlo, del domingo de Ramos, según la tradición romana, hasta su resurrección, el domingo de la resurrección. A eso se le llama la pasión de Cristo, todo el recorrido. Entonces, al día siguiente, lunes, fueron una vez más a Jerusalén. En el camino, él maldijo a la higuera por no tener fruto. A la mañana siguiente, la higuera se había secado. El martes, los líderes judíos le exigieron que explicara a la autoridad que le permitía actuar así. Jesús respondió con varias parábolas, denunció a los escribas y fariseos, y tal vez la noche del martes Judas se presentó ante el concilio y vendió a Jesús. ¿Cómo es que se llama ese concilio, mis hermanos? Los ¿Se fariseos, recuerdan? Lo vimos ante el concilio. el concilio, Acuérdense, lo vimos la semana El pasada. Sanedrín. El Sanedil, es correcto. Entonces pasó el miércoles descansando en Betania. Cuando llegó la noche del jueves, comió la Pascua con sus discípulos y les lavó los pies. Ahora usted dice, Jesús, no sé si se han de recordar la descripción de que dice que iba a morir y al tercer día iba a resucitar. ¿Y cómo se da eso de que muere el viernes y resucita el domingo, si viernes, sábado y domingo son 2 días y no 3? Pues en el calendario judío es muy diferente al calendario greco-romano que nosotros tenemos. Para nosotros, según el calendario greco-romano, el día inicia a la 1 de la mañana, ¿no? A las 12 con 0 segundos inicia la mañana, el día, y finaliza a las 12 de la noche, termina el día. En el calendario hebreo es diferente. El día empieza con una hora diferente y finaliza con una hora diferente. Entonces, allí es donde se describe mejor el momento en que a partir de donde empieza el primer día, el segundo día y finaliza el tercer día. Entonces, yo aquí les describí para que se pudiera comprender mejor eso de los 3 días. Seguramente podría venir en el examen. Jesús y el resto de sus discípulos salieron del aposento alto y se dirigieron al huerto de Getsemaní. En ese momento llegó Judas con una compañía de hombres armados e identificó a Jesús ante los soldados con un beso. Jesús fue, y más adelante les voy a decir por qué fue que Judas fue a besar a Jesús. Ya más adelante, ahí me recuerdan, por favor. Jesús fue sometido a juicio tanto ante las autoridades religiosas como ante las civiles. ¿Quiénes eran las autoridades religiosas, mis hermanos, en ese entonces? Los fariseos, Y los saduceos, Sanedrín, los que conformaban el Sanedrín, ellos. El juicio civil ocurrió el viernes por la mañana ante Pilato, quien no halló amenaza ni crimen en Jesús. Lo envió ante Herodes, quien se burló de él y lo devolvió a Pilato. El funcionario romano tenía la esperanza de liberar a Jesús por petición popular por la multitud, pero la multitud gritó que pusiera en libertad a Barrabás e insistieron en que crucificara a Cristo. ¿Quiénes fueron los que gritaron que crucificaran a Jesús? ¿O los que iniciaron la revuelta en contra de Jesús? ¿Se recuerdan? Los escribas y fariseos que pertenecían al Sanedrín.
Del tribunal de Pilato, Jesús fue sacado más allá fuera de los muros de Jerusalén, a la colina llamada Gólgota, donde fue crucificado a las 9 de la mañana del viernes. Los relatos sobre la ejecución de Jesús se hallan en Mateo capítulo 27 y en los relatos paralelos, es decir, en Marcos y en Lucas. Y ahí se da, mis hermanos, la crucifixión de Jesucristo. En esa imagen se puede detallar cómo fue que Jesús se manifestó ante una cruz y que fue levantado allí en ese lugar, en el monte Gólgota, para redimir los pecados de nosotros y que podamos nosotros ahora tener ese acercamiento, esa reconciliación ante nuestro Padre Celestial. Ahí están los dos ladrones, que uno de ellos fue el arrepentido y el otro no, y Jesús ve que un ladrón se arrepiente y le dice, ahora mismo estarás conmigo en el paraíso, es decir, en el lugar de su descanso. Luego, Jesús manifiesta y a través de ese tiempo de su crucifixión, está detallando lo que son 7 palabras que a muchos teólogos han dado bastante énfasis, pero yo voy a detallar únicamente una o a explicarles solamente una cuando dijo Jesucristo, gritó a gran voz y él dijo, tetelestai. Tetelestai es un término griego que significa pagado en su totalidad. Es como decir cuando ustedes van a sacar un carro, una moto hacia el crédito o algo más práctico, ¿verdad? Una licuadora, una refri, una lavadora a una casa comercial, a Electra, supongámosle, valga la publicidad, luego yo voy a ir a cobrarles a ellos. Entonces, él viene y ustedes les dicen, bueno, vamos a comprar lo que es la refri y lo vamos a poner para 12 meses. Y están pagando 500 quetzales en enero, 500 en febrero, marzo, hasta llegar en diciembre y dan la última cuota a Electro. Y ya cuando terminan de pagar, ustedes piden lo que es el finiquito. Piden el finiquito y ahí les dicen que ustedes han pagado en su totalidad, no deben nada y que el artículo ya les pertenece. Ya han hecho eso, ya han sacado algo a crédito o piden algo en la tarjeta de crédito, ¿verdad? Y lo dicen para 3, bisacuotas, para 6, no sé. Y ya el último pago y ahí dice uno, va, qué calidad. Ya el asunto ya es mío. Eso se le conoce como tetelestai, pagado en su totalidad. Entonces Jesús gritó ahí en la cruz y él dijo, tetelestai, ya es pagado. La deuda que condenaba a la humanidad, la deuda que agobiaba, que destruía a los humanos, ya está pagado en su totalidad. Yo pagué. Qué bendición, mis hermanos. Qué bendición. Cambiando la palabra consumado es. Consumado es. Eso viene del latín, ¿verdad? Consumatum es. Consumado. Así es. Es lo mismo. Consumado es. Hermano Joel, Sí, mi hermano Álvaro. con la muerte y resurrección de Cristo, bueno, no sé que si podía decir algo como yo lo sabía, pero no sé si se puede, hermano. Cuénteme, hermano. Dígame. Es que yo tenía entendido de que Jesús fue crucificado día miércoles y jueves y viernes, porque dice que según ese día le llaman el gran Shabbat,
los judíos, y cayó directo, ¿verdad? Empezó el día miércoles, fue la preparación del cordero y el sacrificio, y pasó ser el gran Shabbat, y cayó en esa misma fecha, en la semana, directo, dice, hasta el sábado. Entonces, bueno, así sabía yo, pero como hay diferentes, ¿verdad, hermano? Sí, es por el tema del calendario, ¿verdad? Pero usted no está tan perdido, o sea, lo que me acaba de decir no es muy diferente a lo que se conoce por el tema del calendario. Ahorita le voy a explicar cómo es. Con lo que me con lo que me acaba de decir, es casi lo mismo, porque los días no empiezan a partir de 0 minutos y finalizan a las 24 horas, ¿verdad? En el calendario hebreo es diferente. Veamos, por favor, la siguiente diapositiva. Entonces Nicodemo y José de Arimatea tomaron el cuerpo de Jesús y lo colocaron en la tumba de José. Pilato selló el sepulcro y puso una guardia para asegurar que el cuerpo no fuera robado por sus discípulos. Jesús fue sepultado antes de oscurecer el viernes. Es decir, ese fue el primer día que estuvo en el sepulcro. El día viernes ya contaba como el primer día. Luego, pues los judíos, dice, calculaban los días desde la hora en que caía el sol hasta la misma hora del día siguiente. Es decir, que iniciaba el día a las 6 de la tarde. Iniciaba el primer día a las 6 de la tarde, o sea, el día inicia para el calendario hebreo a las 6 de la tarde y finaliza de igual manera cuando cae el sol. En ese sentido, el primer día en que Jesús estuvo en el sepulcro, todavía era parte de ese primer día. Su cuerpo permaneció en el sepulcro desde el atardecer del día viernes hasta el del día sábado, y ese fue el segundo día. Es decir, el primer día sería que fue que inició en el tiempo en que él muere, es que del jueves a las 6 de la tarde para el viernes a las 6 de la tarde, ahí pasó el primer día. El segundo día es del viernes de las 6 de la tarde para el sábado a las 6 de la tarde, era el segundo día. Y desde el atardecer del sábado, o sea, las 6 de la tarde del sábado para la mañana del domingo, es el tercer día. En la mañana del tercer día, los asombrados soldados sintieron un terremoto y vieron cuando un ángel quitaba la piedra que sellaba el sepulcro y huyeron del escenario. ¿Qué les pareció esa explicación? Entonces, hermano, ver que yo le he dado vuelta un poco a eso, y no, solo a veces da 2 días y medio, porque resucitó, dice día domingo en la mañana. Entonces, como que no, porque supuestamente, bueno, como le decía yo, que él había muerto jueves a las 6 de la tarde, no, sí, miércoles a las 6 de la tarde, y ya para las 6 de la tarde de jueves, un día, de 6 de la tarde para viernes, 6 de la tarde, viernes 2 días, de 6 de la tarde para sábado, 6 de la tarde, El tercer día. ya son 3 días, entonces ya ahí Entonces ya fueron 3 días y medio. No 3 días y cuadra, ¿verdad? medio. Pero se Ajá. resucitó domingo, o sea, ya sería domingo, ya ese ya a las 6, otro día, de sábado a la noche a las 6 ya sería día domingo, primer día de la Ya semana. sería tercer día y medio. No, como que no cuadra tampoco. Lo que pasa es que nosotros vemos
según la cosmovisión de nuestro calendario a través de 24 horas. Por eso es que nos confundimos, porque vemos el día que 24 horas es un día, pero para el calendario judío no. Si pasó un evento, ya sea el jueves a partir de las 7 de la noche, el jueves a las 12 de la noche, el viernes a las 2 de la mañana, el viernes a las 10 de la mañana, el viernes a las 12 del mediodía, eso sigue siendo parte de un evento de ese mismo día. Lo contaban como que ya pasó en ese día. Sí, pero si usted se da cuenta, sábado en la noche ya ya es domingo. El sábado en la noche, según en la descripción, sí. Ajá, eso es lo que más cuadra, porque ya es domingo, resucitó el primer día de la semana, ya es domingo, a las 6 ya es domingo, sábado a las 6 ya es domingo, entramos a las 7 ya es domingo, entonces ya no sería día y medio, porque ya es domingo, ya es domingo, ¿verdad? A las 6 de la tarde. Así es. Bueno, no sé, hermano, Entonces, en la descripción, nosotros, o sea, nos cuesta entender eso porque tenemos en sí, la hermano. mente que el día es de 24 horas y que empieza el día, hoy empezó el asunto y dentro de 24 horas ya sería el primer día, según nuestra formación del calendario grecorromano. Pero en el calendario judío es diferente. No, el día no empieza cuando cumple las 24 horas, sino que el día empieza o sea, a contar, el evento empieza a contar en el día en que inició el asunto. Entonces empieza, ¿verdad? El primer día era el que inició el jueves a las 6 de la tarde. Para el viernes, ese era el primer día, entonces ahí ya empezó a contar ese día. Y luego en el segundo día, del viernes a las 6 para el sábado a las 6, ya era el segundo día. Y luego el tercer día, ¿no? El sábado a las 6 para el domingo a las 6, ¿verdad? Independientemente a qué distancia, a qué hora se llevó a cabo la resurrección, era parte del tercer día. Por eso es que se describe que eran 3 días. Al tercer día resucitaría. Porque para los judíos el día no era que exactamente tenía que cumplir las 24 horas, así como el calendario que nosotros tenemos. Para ello es que independientemente la hora en que sucedía, era parte del el primer día, ¿va? Ya contaba como primer día. Amén, hermano. Muy bien, avancemos entonces. Resucitado entre los muertos. Jesús se apareció a sus seguidores en varias ocasiones. En una de estas apariciones comisionó a los apóstoles que le quedaban a ir por todo el mundo y a que hicieran discípulos. Este acto se le conoce según el nombre de la Gran Comisión en Mateo 28. La última vez que Jesús se apareció a sus discípulos, ascendió al cielo y prometió regresar de la misma manera como ascendió, en forma visible y en forma física, es decir, en forma en que lo puedan ver, ¿verdad? Identificar que así como se fue, así va a regresar. Con eso finalizamos lo que es el personaje de Jesucristo. Yo hice un resumen de los acontecimientos, pero para ampliar más, lean por favor la lectura en el libro que tenemos de este curso. Dentro de los personajes resaltantes en el Nuevo Testamento están los apóstoles. Jesús seleccionó a 12 hombres para que viajaran con él. Estos hombres tendrían una responsabilidad importante. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, que quiere decir enviado. Jesús moldeó a estos 12 hombres
para convertirlos en fuertes líderes y voceros capacitados de la fe cristiana. El éxito de ellos da testimonio del poder transformador del señorío de Jesús. Lo que ustedes ven ahí fueron los personajes seleccionados por Jesucristo para iniciar con la obra misionera. Según el relato bíblico, de los 12, solamente uno era mayor de edad. Los otros 11 discípulos eran menores de edad, es decir, eran adolescentes y jóvenes. Para los judíos, según lo que ustedes vieron en el curso de la cultura bíblica, perdón, de la cultura judía, para los judíos una persona alcanzaba la madurez cuando llegaba a la edad de 30 años. En ese sentido, todos los demás discípulos eran puros adolescentes, o como comúnmente se le conoce como puros patojos a los que Jesús seleccionó. Yo había pensado por mucho tiempo que los apóstoles habían sido seleccionados por Jesucristo estando ellos ya ancianos. Me imaginaba a Mateo con su gran barba blanca, ¿verdad? Me imaginaba a Pedro calvo por la vejez, y me imaginaba allá hombres adultos, ¿verdad? Ancianos, que Jesús estaba encomendando la obra evangelizadora a ellos. Pero realmente no. Descubrí a través del estudio de la palabra del Señor que eran completamente diferentes las edades. No eran ancianos, eran puros patojos. En ese sentido, en el pasaje, cuando era el tiempo de ir a pagar, por ejemplo, el tributo anual, como nosotros le conocemos ahora, por ejemplo, el boleto de ornato, que es un impuesto que todos los hombres y mujeres nacidas en Guatemala deben de pagar su boleto de ornato todos los años, quien cumpla a partir de los 18 años. Eso es, la ley lo indica, ¿verdad? Que debemos de ir a la municipalidad y pagar. Algo así era el impuesto del que Jesús iba a tener. Y cuando llegaron allí, a ese lugar, pues se les pidieron de que pagaran sus impuestos, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo a Pedro, ve y a pescar ahí en el estanque, y el primer pez que agarres, pues le abres la boca y le sacas las monedas que ahí están. Entonces viene Pedro y fue a pescar. ¿Y cuántas monedas habían en ese pescado que él agarró, que él fue a pescar? Una. No, No. Creo que era uno por cada uno. eran 2 dracmas. Eran 2 dracmas, 2 monedas de las que él había tomado ahí. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué eran 2 dracmas? Era porque solamente Jesús era mayor de edad y Pedro, porque él ya estaba casado. Entonces, ellos 2 eran los únicos mayores de edad. Si todos los demás discípulos hubieran sido mayores de edad, ¿cuántas monedas tenía que haber tenido ese pescado? 12. No, 13, perdón. 13 por Jesucristo. Entonces, allí entendemos claramente de que solo Jesús y Pedro eran mayores de edad. Los demás eran puros patojos. Entonces, ahí empezamos a comprender primeramente que el comportamiento de los discípulos. El comportamiento de los discípulos. Vemos a Tomás, que era muy incrédulo. Vemos a Felipe, a Bartolomé, como que no agarraban la onda en algunas cosas. Entonces, ahí como que uno entiende con facilidad y dice, sí pues, como eran puros patojos, como que a Jesús dijo, voy a trabajar con ellos. Pero les cuento una anécdota. Cuando Jesús, una parábola, cuando Jesús se fue al cielo y tuvo su ascensión y primero llegó al cielo, todos los ángeles salieron a encontrarle
salieron a recibirle, a abrazarlo, ¿verdad? Y dándole, como quien dice, la bienvenida, ¿verdad? Por haber regresado nuevamente allí ahí al cielo. Permítame un momentito, se me está descargando el teléfono. Vamos a poner a cargar. Entonces, es que estoy compartiendo internet de ahí del celular porque del Wi-Fi aquí se está oyendo mucho la luz porque ha estado lloviendo, entonces la conexión la tengo de ahí del teléfono. Entonces, entran allá y los ángeles le dicen, bueno, Jesús, ¿y a quién de nosotros vas a mandar para que continúe la predicación? Porque los ángeles sabían de que se les había delegado a los discípulos quienes eran puros patojos y los ángeles pensaban de que los discípulos se iban a equivocar y que los iban a matar y que uno iba a salir huyendo cuando Jesús, como vieron que Pedro salió huyendo, que lo negó y miraban que los demás no agarraban fundamento, ¿verdad? Cuando Jesús lo crucificaron, todos se fueron a sus lugares y solo Juan permaneció a los pies de Jesús durante su sacrificio, ¿verdad? Y él es el único que estaba como que más cerca en todo el tiempo de Jesús. Entonces los ángeles pensaban, decían, suponían que iban a detallar eso y que uno de ellos iba a continuar. Y Jesús le menciona, ¿verdad? Le contesta y le dice, no tengo otro plan B. Solo están ellos y ellos harán el trabajo. Entonces, Jesucristo sabía el corazón de ellos, que a pesar de que su temperamento, su comportamiento, su voluntad, todo iba a ser muy difícil, pero conocía su corazón. Y es ahí donde Jesús trabajó con ellos durante estos 3 años y medio, porque ellos se llegaron a apasionar de Jesucristo, que después de que recibieron la llenura del Espíritu Santo a través del bautismo reflejado en capítulo en Hechos 2, ellos llegaron a amar tanto a Jesús que no les importaba qué es lo que les podía pasar a ellos mismos, no importa que si morían o no, o la forma en que iban a morir, ellos iban a cumplir con lo que su maestro les había delegado. Continuamos. Juan el Bautista identificó a Jesús ante 2 de sus discípulos. Intrigados por este anuncio, los 2 hombres abandonaron a Juan y comenzaron a seguir a Jesús. Uno de estos hombres se llamaba Andrés. El nombre Andrés es una transliteración del nombre griego Andreas, que significa varonil. Entre él y Pedro poseían una casa. Eran hijos de un hombre llamado Jonás, o también era conocido como Juan, quien era un próspero pescador. Tenía una empresa tenía una empresa que se dedicaba a la pesca, tenía varias embarcaciones. Entonces Andrés nació en Betsaida, población situada en las costas del norte del mar de Galilea, y fue uno de los primeros misioneros entre extranjeros. Bartolomé, que es Natanael, solo es mencionado en la lista de los apóstoles. Los evangelios sinópticos lo llaman Bartolomé. Juan lo llama Natanael. Algunos eruditos creen que Bartolomé era el sobrenombre de Natanael. La palabra aramea bar significa hijo. Así que el nombre Bartolomé significa literalmente el hijo de Talmai. Jesús dijo que Natanael era un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Jacobo, hijo de Alfeo. Solo se mencionan de manera pasajera a Jacobo, el hijo de Alfeo. Algunos comentaristas bíblicos tienen la teoría de que este discípulo se parecía mucho a Jesús físicamente, lo cual explica por qué Judas Iscariote
tuvo que identificar a Jesús la noche que lo traicionó. Era porque Jesús, ¿verdad? Había otra persona ahí de entre sus discípulos que se parecían mucho. Por eso es que utilizó Judas el beso, porque no vayan a ser de que iban a aprender al equivocado, ¿no? Jacobo, hijo de Zebedeo. Jesús llamó a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que remendaban las redes. Jacobo fue el primero de los 12 que sufrió el martirio. Herodes Agripa I ordenó que fuera ejecutado a espada. Nunca se menciona a Jacobo solo. Siempre hablan de Jacobo y Juan. Aun cuando se registra su muerte, el libro de Hechos se refiere a él como Jacobo, hermano de Juan. Jacobo y Juan comenzaron a seguir a Jesús el mismo día y los dos estuvieron presentes en su transfiguración. Jesús los llamó hijos del trueno. Juan. Marcos dice que fue hermano de Jacobo e hijo de Zebedeo. Jesús halló a Juan y a su hermano Jacobo cuando remendaban sus redes junto al mar de Galilea. Parece que Juan era un joven impulsivo. Tan pronto como él, Jacobo entraron en el círculo íntimo de los discípulos de Jesús. El maestro los apellidó, ¿verdad? Los hijos del trueno. En una ocasión se disgustó porque alguien estaba echando demonios en el nombre de Jesús y le dijo, se lo prohibimos porque no nos seguía. Jesús le respondió, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Juan fue el único apóstol que se atrevió a estar de pie ante la cruz y Jesús le encomendó el cuidado de su madre. Cuando los discípulos oyeron que ya el cuerpo de Jesús no estaba en el sepulcro, Juan corrió delante de los demás y llegó primero al sepulcro. Juan escribió el cuarto evangelio. Juan escribió las epístolas, primera, segunda y tercera, y el Apocalipsis. Eso significa que él escribió más en el Nuevo Testamento que cualquiera de los otros apóstoles. Continuamos. Judas, Tadeo, no es el Iscariote, ¿verdad? Es Tadeo. No es fácil determinar la identidad de este hombre. El Nuevo Testamento se refiere a varios hombres que se llamaban Judas. Mateo se refería a este hombre con el nombre de Leveo, por sobrenombre, o sea, por apodo, ¿va? Tadeo. Marcos se refiere a él simplemente con el nombre de Tadeo. Y Lucas lo menciona con las palabras Judas, el hijo de Jacobo. No tiene mayor relevancia en lo que hizo. O sea, en el relato bíblico, ¿verdad? Judas, el Iscariote. Todos los evangelios colocan al final de la lista de los discípulos a Judas, Iscariote. Esto refleja quizás la mala reputación de Judas. La palabra aramea Iscariote significa hombre de Queriot. Si era de Queriot, quiere decir que fue el único discípulo que era de Judea. ¿Los demás de dónde eran? De Galilea. Judas actuó como tesorero de los discípulos. Cuando María se presentó para derramar un ungüento sobre los pies de Jesús, Judas se quejó. En su última comida, Jesús les reveló que sabía que estaba a punto de ser traicionado. Sin embargo, los otros discípulos no sospecharon lo que Judas estaba a punto de hacer. Juan informa que algunos pensaban, puesto que Jesús tenía la bolsa, o sea, el dinero, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta. Pero no era eso. Mateo. El discípulo Mateo era un publicano que cobraba impuestos en el camino. Su cabaña estaba situada al salir de la ciudad de Capernaum. Los judíos consideraban que el dinero de un cobrador de impuestos era inmundo.
así que nunca pedían que les dieran el vuelto. Si un judío no tenía la cantidad exacta que le exigía el cobrador de impuestos, le pedía prestado a un amigo. Y si daba más, pues ya no lo recibía de nuevo, o sea, ya no daba vuelto porque eso era dinero inmundo. El Evangelio, según Mateo, nos dice que Jesús se acercó un día a este que no parecía tener probabilidades de convertirse en un discípulo. Mientras estaba sentado en el banco de los tributos públicos, le ordenó sencillamente, sígueme. Y Mateo dejó el trabajo para seguir al Señor. Lucas usa algunas veces el nombre de Leví para referirse a Mateo. Por esto, algunos eruditos creen que el nombre de Mateo fue Leví antes que decidiera seguir a Jesús y que Jesús le dio el nuevo nombre, que significa don de Dios. Otros sugieren que Mateo era miembro de la tribu sacerdotal de Leví. Felipe. El Evangelio según Juan es el único que nos ofrece alguna información detallada acerca del discípulo llamado Felipe. Jesús se encontró con Felipe por primera vez en Betábara, al otro lado del río Jordán. Felipe fue quien le presentó a Natanael, y Jesús también llamó a Natanael para que fuera su discípulo. Fue Felipe quien le preguntó a su Señor cómo podrían ellos alimentar a la multitud, que eran como 5,000 hombres. En esta ocasión, un grupo de griegos acudieron a Felipe y le pidieron que los presentara a Jesús. Felipe consiguió la ayuda de Andrés y juntos llevaron a los griegos para que vieran a Jesús. Mientras comían la última cena con Jesús, Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le respondió que ellos ya habían visto al Padre en él, o sea, a través de él. ¿Cuánto llevamos, hermanos? ¿Cuánto nos quedan? Ya estamos todos, ¿verdad? Simón Pedro. Los escritores del Nuevo Testamento usaron 4 nombres diferentes para referirse a Pedro. Uno de ellos fue el nombre hebreo Simeón, que pudiera significar el que escucha. Un segundo nombre es Simón, el que es la forma griega de Simeón. El tercer nombre es Cefas, arameo que significa también roca. Y el cuarto nombre fue Pedro, griego, que significa roca. Los escritores del Nuevo Testamento le aplican más este nombre que cualquiera de los otros 3. Pedro era pescador en el mar de Galilea. Hablaba con el acento galileo y sus modales lo identificaba como un rústico habitante de la frontera de Galilea. Simón Pedro encabeza la lista de los apóstoles en cada evangelio, lo cual sugiere que los escritores del Nuevo Testamento lo consideraron como el más importante de los 12. No escribió tanto como Juan o Mateo, pero al principio fue el líder más influyente de la iglesia primitiva. La última noche que estuvieron juntos Pedro y Jesús, Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. No obstante, a las pocas horas, Pedro no solo negó a Jesús, sino que maldijo. Este temperamento volátil e impredecible metió con frecuencia a Simón Pedro en problemas. Sin embargo, el Espíritu Santo moldearía a Pedro hasta hacerlo un líder estable y dinámico de la iglesia primitiva. Un hombre de roca. O sea, Pedro significa roca en todos los sentidos. Muy bien. Cuéntenme, mis hermanos, qué dudas tienen acerca de lo que leímos de cada uno de los discípulos, aunque faltan 2. Falta Simón Celote, que Mateo y Marcos lo llaman Simón el Cananista, Lucas y Hechos lo llaman Simón el Celote, y estos nombres se refieren al mismo hombre. Y la tradición dice que Jesús lo llamó en los mismos días que llamó a Andrés y a Pedro, a Jacobo y a Juan, a Judas Iscariote y también a Tadeo.
Por último, pues está Tomás. El Evangelio según Juan dice que también se llamaba Dídimo. Este nombre es la palabra griega que traduce gemelo, así como la palabra hebrea tom, que significa lo mismo. Sabemos que se reunió con otros 6 discípulos que volvieron a los botes pesqueros después de que Jesús fue crucificado. También después de que Jesús resucitó, Tomás les dijo a sus amigos: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mis dedos en el lugar de los clavos, ¿verdad? Y metiere mi mano en su costado, no creeré que él iba a resucitar. Unos pocos días después, Jesús se le apareció a Tomás y a los demás discípulos para darles pruebas físicas de que él estaba vivo. Fue entonces cuando Tomás exclamó: Señor mío y Dios mío. Pues después de que fue la traición de Judas y Judas se ahorcó, pues se fue, los discípulos seleccionaron a Matías. Simón Pedro sugirió que los discípulos escogieran a alguien que sustituyera al traidor para que siempre quedaran los 12. El apóstol que se iba a nombrar tendría que haber conocido a Jesús desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba. También tendría que ser un testigo con nosotros de su resurrección. Entonces los apóstoles hallaron 2 hombres que satisfacían estos requisitos: a José, que le apodaban el Justo, y a Matías. Y la suerte, como dice Hechos capítulo 1, cayó en Matías. Y Matías es una variante del nombre Matatías, que significa don de Dios. Y las escrituras no dicen nada acerca de Matías. ¿Tienen alguna duda, mis hermanos, en relación a esto? Hermano, Sí, hermano Byron. algunos, bueno, yo he escuchado en algunos casos que como, eh, Judas Iscariote murió, entonces quedaron 11. Entonces, en lugar de eh, Matatías, lo reemplazaba Pablo. Pero considero con el argumento que usted dijo, entonces considero que está equivocado de que Pablo Haya reemplazado reemplaza a Judas. a Judas Iscariote. Sí, no podría Ajá, haber sido es eso decir, porque que Pablo vino después, años después de que hayan seleccionado a Matías, ¿no? ujú. Ah, muy bien. Así ver. Mm. El apóstol Pablo, según tengo entendido, hermano, vino a ser el apóstol de los gentiles. Así es. Ujú. Así es. Mm. Hubo un nombre también que creo que no tomó, ¿verdad? Que era Tomás, también conocido como Dídimo, que está en San Ujú. Juan, pero Así menciona es. algo curioso que son los condiscípulos. Y Así luego mero. no hay muchos detalles sobre ellos, ¿no? Ya, hay varios, hay como 4 que no mencionan muchos detalles, solo los nombran, ¿verdad? Pero que no hicieron. Tal vez que no hayan hecho mayor cosa, porque sin lugar a dudas no vamos a desestimar a nadie, ¿va? Sino que había mucho que decir, ¿verdad? Y los escritores bíblicos solo se enfocaban más en lo que hacía uno y lo que hacía otro, ¿va? No en todos. Hermano Joel, Sí, hermano Henry. una consulta. ¿Bernabé queda dentro de los apóstoles? Yo he medio escuchado como que sí. Sí, no, Bernabé era O un sea, discípulo. es fuera de, pero yo he escuchado como que hizo función de apóstol juntamente con el apóstol Pablo. No. No era juntamente. De hecho, Bernabé fue un discípulo de los apóstoles que él fue quien formó a Pablo en el Evangelio. Es decir, que fue Mm, el líder de Pablo. Cuando mm, Pablo tuvo su conversión, lo vemos ahí en el capítulo 9 de los Hechos,
Y ya en el capítulo 11 ya vemos a Pablo ya anunciando su primer viaje misionero. Entonces yo siempre pensé y que la conversión de Pablo y que el Espíritu Santo trabajó con él así, miren, y rapidito y al poquito tiempo él ya estaba predicando. Y no es cierto, porque Pablo pasó, ¿verdad? 14 años Mm. siendo discípulo de Bernabé. Y eso lo encontramos en Hechos capítulo 15, también en Hechos capítulo 14, cuando se hace una reunión, ¿verdad? En el concilio de Jerusalén, vemos ahí que Pablo habla, ¿va? Y los demás discípulos dicen, ¿y de dónde salió este, va? Si este era el que nos estaba persiguiendo. Entonces se puso de pie Bernabé y dice, no, hermanos, Pablo ya se convirtió y es uno de los nuestros. Entonces los discípulos escucharon la voz, ¿verdad? De Bernabé, él fue quien defendió a Pablo en esa ocasión. Hermano, Pero disculpe, no fue apóstol. Fue discípulo, pero no fue apóstol. hermano, Sí, disculpe, yo había escuchado cerca de Marcos, ¿verdad? De que él no había sido de los apóstoles, sino que fue como que se agregó el así escritor es, del pero no fue Evangelio un de San apóstol. Marcos. El Ajá. Evangelio de San Marcos, Marcos no fue apóstol. Uno cuando le dice, menciónenme los 12 apóstoles, entonces uno empieza Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y no es cierto, porque Marcos no fue apóstol, ahí no aparece en ninguno de ellos. Marcos fue un discípulo. Uno, Sí, así es, hermano Mario. Muy bien, muy buena su aportación. Él no fue apóstol. Y Lucas tampoco lo fue. El Evangelio de Lucas, o sea, el que escribió el Evangelio de Lucas, Lucas no fue un apóstol, ahí no aparece en ninguno de cuando fue llamado. Lucas fue un médico. Fue un médico que trabajó en Jerusalén apoyando a los cristianos que habían sido, ¿verdad?, arrastrados, asesinados, y él se quedaba a cargo, ¿verdad?, de varios hermanos que habían sido golpeados. Entonces usaban a Lucas, ¿verdad?, para irlos a curar. Y él trabajó en los tiempos de Pablo, pero no que fue fue como un apóstol. que trabajaron así como ahora le llaman, ¿cómo se llama? Una fundación, mi hermano, que de hecho he leído también que ayudaban a las viudas y cuando pues nombraron a Esteban y Ujú. así diferentes Lo que pasa personajes, es que ¿verdad? como la iglesia iba creciendo, era necesario que nombraran más líderes y comúnmente se conocía como diáconos. Entonces, en Hechos capítulo 6 o 7 aparece el nombramiento y la selección de los diáconos. Entonces, ellos, los apóstoles, hicieron un listado, pues, de requisitos que debían de cumplir y los que cumplían, ¿verdad? Fueron los que seleccionaron para la tarea. Lo que pasa que ya había muchas viudas, habían un montón de cosas que hacer. Entonces los apóstoles dejaban de predicar, de ir a evangelizar, de ir a dar sus mensajes por ir a servir a las viudas, por ir a atender a los huérfanos, por ir a atender. Entonces dijeron, no, vamos a nombrar a más líderes para que ellos se encarguen de hacer esta obra y nosotros nos vamos a encargar de la predicación, porque era necesario como que el mensaje era más impactante o mejor recibido cuando alguien que diga, yo lo vi o yo lo escuché, él dijo tal cosa, ¿verdad? Y por eso, como que es más creíble, ¿verdad?, el mensaje y así fue el asunto de la selección. Sí, hermana Arle. Ahora que menciona usted lo de estos seis, Felipe, a veces en algún momento confundimos, ¿verdad? Al Felipe que nos habla en estos seis con el Felipe que era discípulo de Juan y que llegó a ser el discípulo del Señor Jesús, ¿verdad? Entonces no son, ¿verdad?, las mismas
las mismas personas, porque también usted acaba de dar ese dato importante que dice que son años de diferencia, ¿verdad? Cuando Pablo a cuando los discípulos caminaron con el Señor, ¿verdad? Hay una diferencia de años ahí, ¿verdad? Así es. Hubo un tiempo, ¿verdad? Entre los apóstoles, cuando ya empieza el ministerio de Pablo, ¿va? Así es. Así mero, hermano. Hermano, y al final entonces Pablo sí fue apóstol. Sí, porque Jesús lo nombró. Mano, ¿y qué tanta o cuál sería la diferencia entre discípulo y apóstol? Prácticamente no es lo mismo, solo que algunos discípulos de Jesucristo, porque a Jesús no lo siguieron solamente los 12, a Jesús lo seguía bastante gente y también los orientaba, les enseñaba, pero de todos los discípulos, él seleccionó a 12, a quienes les delegó, ¿verdad? O los nombró como apóstoles. Apóstoles significa, hace la tarea de un supervisor, ir a supervisar. Eso es apóstol. ¿Va? Ahora hay en las corrientes neopentecostales, hay muchas personas que se autodenominan apóstol, ¿va? Particularmente la doctrina del pensamiento de la santidad pentecostal, de la cual la Iglesia de Dios de la Profecía, a la que nosotros la mayoría de este grupo pertenece, nosotros solamente creemos en los 12 apóstoles que fueron nombrados por Jesucristo. Los demás, ¿verdad? Ellos se nombran por sí solos, ¿verdad? Pues porque según la Biblia, para ser nombrado apóstol debía de cumplir ciertos requisitos. Y ninguno de los apóstoles que hoy se conocen cumple, ¿verdad? Con uno solo de los requisitos que ellos establecieron. Entonces, para nosotros no practicamos el lenguaje de llamarle apóstol a alguien particularmente, sino que para nosotros es un supervisor, ¿verdad? Un líder nacional, un obispo o personas así con cargos, pero no apóstoles, porque ya va como que el asunto de siervo, ¿verdad? Ya ahora ya no hay, por ejemplo, solamente apóstoles, sino que ahora la gente se denomina superapóstol, porque ya está por encima de los apóstoles, ¿verdad? Como que el orgullo o que la gente quiere poder, ¿verdad? Ya no es tanto el grupo, los apóstoles, sino que ahora el superapóstol. Y no hace mucho, ¿verdad? Se autodenominaron querubines, ¿verdad? Que era el súper de los apóstoles, ahora hay querubines, ¿verdad? Y entre otras cosas. Entonces, esos pensamientos se da a través del neopentecostalismo, ¿ya? Esas corrientes que hacen denominar. Pero las iglesias pentecostales clásicas siguen cultivando que solamente apóstoles fueron estos 12. Fueron 12, ya de ahí nadie más. Pero no entramos en conflicto, ¿verdad? Si hay alguien que se dice ser apóstol, pues que le digan otro, nosotros no le decimos así, nosotros le decimos hermano. De hecho, la persona como que busca siempre poder, ¿verdad? Algún título y Jesús, no, si es de hablar de títulos, pues usemos el que Jesús dio. Él dijo, siervos inútiles sois. Entonces ese es el título que debemos de tener nosotros. Hay algunos de nosotros que ni a siervo inútiles llegamos. Estamos más bajos. Así me. Estamos aprendiendo, mis hermanos. Amén, hermano. Son las 9 y Amén. todavía sigue Amén. más cosas, pero vamos a avanzar. Muy bien. No, esta no es. Y lo que es un video, pero pienso que no lo vamos a ver porque nos va a llevar tiempo. Entonces lo ven por favor más adelante. Es el link, yo creo que ya está publicado, pero de todas formas lo vamos a poner ahí en el grupo de WhatsApp para que vean ese video.
que es un resumen de la entrega y la pasión y ministerio, ¿verdad? Tanto de Jesús como de los apóstoles. Quiero que le pongan atención a la siguiente imagen que van a ver. Los apóstoles amaron tanto a Jesucristo que a pesar de las situaciones en que se encontraban, muy altaneros, eran intolerantes, incrédulos, y podemos enlistar, ellos cuando fueron revestidos por el bautismo del Espíritu Santo en Hechos 2, ellos se entregaron completamente a la predicación y no les importaba en ningún momento lo que les podía pasar. Ellos lo que querían eran cumplir con la palabra que les había sido comisionada de parte de su maestro, de aquella persona que habían entendido que iban, ¿verdad? Que fue y que redimió el plan de la salvación para los humanos. Entonces, para ellos significó algo tan especial de entregar su propia vida. Felipe murió crucificado. Pedro murió crucificado, pero de cabeza. Él no se consideró digno de que lo crucificaran, así como Jesús. Andrés murió también crucificado, pero no en la forma de Jesús, sino que en una X. A Esteban lo apedrearon. Juan el Bautista fue decapitado. Pablo, el apóstol a los gentiles, fue decapitado. Santiago, hijo de Zebedeo, fue decapitado. Matatías murió siendo apedreado. Santiago, hijo de Alfeo, murió siendo apedreado. Mateo, le lanzaron, ¿verdad?, una espada que atravesó su corazón. Simón el celote lo partieron a la mitad a través de un serrucho. Bartolomé murió también decapitado. A Judas Tadeo le quitaron la cabeza con una hacha. Y Tomás murió también por medio de una lanza. Si el mundo os aborrece, dice Juan, capítulo 15, versículo 18, sabed que a mí me han aborrecido antes que a ustedes. Y estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dijo Jesús. En el mundo ciertamente van a tener muchas aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, el sufrimiento que viene para ustedes es temporal, es momentáneo, pero la gloria venidera es tan grande. Nosotros cuando nos golpeamos, nos herimos físicamente, ya ni vamos a la iglesia, en lo que nos detallamos a descansar y hacemos algo, no estamos tan enraizados en la predicación, así como lo tuvieron los apóstoles. A ellos no les importó nada, ni sus familias, no les importó lo que podían venir o hacer. Ellos lo que querían eran servir y cumplir la comisión que su maestro les había dado. La verdad, mis hermanos, que al detallarme, al ver en cuanto a la historia cristiana, la Biblia no menciona exactamente cómo fue que murieron cada uno de ellos, porque cuando se cierra el canon bíblico, algunos de ellos no habían fallecido todavía, estaban vivos. En relación al contenido, ¿va?, de los escritos que conocemos, no en cuanto a la historia, sino que a los escritos. Seguramente más discípulos murieron de una forma tan cruel. Juan no aparece allí, no Juan el Bautista, sino que el otro Juan, el discípulo amado. Juan lo metieron a una olla de aceite hirviendo y al salir de ahí se le despellejó la piel y lo mandaron a la isla de Patmos para que terminara de pudrirse allí por cuanto él había cometido eso, o sea, por cuanto él había continuado la predicación y le habían prohibido que no lo hiciera y que negara a Jesucristo. Entonces sucede un milagro maravilloso en la isla de Patmos, que el Señor lo sana, le da la sanidad divina y Juan se cura. Juan muere por causas naturales más adelante en su vejez. No tuvo una muerte trágica porque el Señor lo sana, ¿no?
pero ya de ahí, y no quiere decir que no sufrió, él también sufrió, pero el Señor lo sanó porque le iba a declarar todavía las cosas en la isla de Patmos acerca de las revelaciones, ¿no? El Apocalipsis que conocemos nosotros. Entonces, mis hermanos, es bueno de darle honra y gloria al Señor, que lo poquito que nosotros llegáramos a hacer, lo poquito que nosotros alcancemos, hay que ser fieles al Señor, mis hermanos, y hacerlo de todo corazón. El sufrimiento que tenemos de problemas, angustias, lo que pasa en nuestras vidas, Jesús dijo, van a tener muchas aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Amén. Tengo ganas de predicar, pero ya pasan de las 9, así que continuemos, mis hermanos. La iglesia primitiva. Pues ya en el libro de los Hechos se menciona el día del Pentecostés. Pente significa 5 y ostés significa fiesta. Es una fiesta de 50 días. Quiere decir que en el momento en que Jesús tuvo su ascensión, pasaron 50 días y en el día número 50 fue cuando descendió el Espíritu Santo. La comunidad de Jerusalén, pues parte de la cultura judía, ustedes ya saben, ¿verdad? Del ambiente que se había ahí en el entorno político, económico, social, religioso. Se dio también en la muerte de Esteban, uno de los discípulos que fue el primer mártir de la iglesia. Se dan los primeros esfuerzos misioneros a través de la administración de Pablo y también de los demás apóstoles. El gobierno de la iglesia empieza a centralizarse en Jerusalén, pero después de la caída de Jerusalén lo trasladaron a varios lugares, hasta después que llega a Roma, ¿verdad? Y se establece la iglesia romana. Implementaron muchas formas de adoración. Las formas de adoración están básicamente mencionadas en el capítulo 4 y 5 del libro de los Hechos. El calendario de la iglesia reflejaba solamente actividades netamente evangelísticas y también de discipulado. Ellos estaban realmente entusiasmados en cumplir, porque así como Pedro, así como Juan, así como Pablo, que predicaban que Jesús ya se había ido, pero que pronto vendría, ese mensaje sigue siendo firme en la iglesia en la actualidad. Seguimos predicando. Aunque tarde un poquito, dice la Biblia, el que ha de venir vendrá y no tardará. En cuanto al Nuevo Testamento, se dan varios conceptos en cuanto a la iglesia. Entonces, en el Nuevo Testamento emergen algunas cualidades comunes de la iglesia y se describe como cuerpo de Cristo. Todas ellas demuestran que la iglesia existe porque Dios le dio el ser. Cristo comisionó a sus seguidores para que continuaran la obra de Él, y esa es la razón por la cual existe la iglesia. El Espíritu Santo le da el poder y determina